y allí podemos pues responder a las interrogantes que ustedes hagan. Yo quisiera compartir con ustedes el por qué dentro de la Iglesia Católica se nos enseña a confesar nuestros pecados. Porque nosotros tenemos que acercarnos a Dios con humildad y sencillez a confesar los pecados. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Proverbios 28:13, estaba escrito algo ya, que usted y yo podemos analizar, que podemos descubrir, a ver, por qué dentro de la Iglesia Católica confesamos nuestros pecados. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Vamos a escuchar. De la Reina Valera. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es de la Reina Valera, de la Biblia de los protestantes. Ahí pueden ver ustedes con claridad que en las Sagradas Escrituras nos habla con un lenguaje muy claro, que no necesita uno ni siquiera quien se lo explique, porque lo dice clarito. Otra vez, repítalo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, como lo hacen los hermanos separados, porque se lo contaron a ellos. No, uno no tiene que decirle los pecados a nadie. Uno tiene que, es uno directamente con Dios, o en la pata de un palo. Pero eso de estar diciéndole uno los pecados a un hombre pecador igual que uno, eso no. La Biblia dice que maldito el hombre que le confiese los pecados a otro hombre. Y eso no es verdad, eso es mentira. La Biblia dice esto, que el que encubra su pecado, que hacen los protestantes, encubren su pecado. Ustedes lo ven. Y dicen, no, nosotros somos santos, nosotros pecados no tenemos. ¿Será verdad que no tienen pecado? ¿O será que encubren su pecado? Si somos conscientes, realistas, incluso si tenemos algún protestante que sea familiar, podemos darnos cuenta que sí cometen pecado los protestantes. Pero ellos ante la gente, no, nosotros pecado no tenemos. No es que no tienen pecado, es que encubren su pecado. ¿Y qué dice la Biblia otra vez? El que encubre su pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. Espiritualmente no prosperará. ¿Quién? El que encubre su pecado. Ahora, observen la segunda parte. La primera parte son los protestantes que encubren su pecado, porque no quiere que la gente se dé cuenta su pecado, o no quiere confesar su pecado como un hombre pecador. Pero aquí la Biblia presenta el otro grupo de cristianos, que somos los católicos. El primer grupo de cristianos encubre sus pecados, no prosperará. Ahora el segundo grupo, nosotros, que confesamos nuestros pecados. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa, no solamente confesarse, hay que apartarse, hay que cambiar de vida. El que los confiesa y se aparta va a adquirir misericordia. Esto es palabra de Dios. Esto lo dice el Señor. Que haya personas que no lo crean, se les respeta. Pero yo hoy vengo a hablarles a ustedes, como católicos, a que sepan por qué nosotros confesamos nuestros pecados. Y por qué nosotros estamos en contra de los hermanos separados que no se confiesan. Porque la Biblia pone al descubierto las dos cosas. El que lo encubre no prosperará. El que los confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. De modo que la misericordia de Dios
No es solamente para la persona que dice, yo creo en Dios, ya soy salvo. Yo creo en Dios y ya Dios me perdona los pecados. No, porque Dios pone condición. El que encubre sus pecados no prosperará. No importa que crea en Dios. No importa. Si no le cree a Dios, si no le cree a su palabra, no prosperará. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. El diablo también cree en Dios y sabe que Dios existe, pero el diablo no se confiesa. El diablo no hace las cosas que Dios manda. Los protestantes tienen una fe como la del diablo. Creen en Dios, pero no hacen lo que Dios manda. Los católicos creemos en Dios y hacemos lo que Él manda. Los protestantes, por eso ustedes verán que todos los protestantes andan con el disco rayado. Cree en Cristo y será salvo. No importa que haga lo que Él manda o no, basta con que crea en Cristo y será salvo, aleluya. Si usted dice es con sus labios que Cristo es el Señor, ya está salvo. La Iglesia Católica dice, no, error. Hay que obedecer lo que Él manda. Si no, ¿cómo voy a decir que creo en Él? El que encubre su pecado no prosperará. Si algún hermano separado logra ver este video, no por casualidad, sino porque Dios quiso que viera este video, deberá reconocer, si busca la verdad, que hasta ahora en la secta donde vive le han enseñado a encubrir su pecado y no prosperará. Y observen que ese encubrir no se refiere a encubrírselo a Dios. Porque díganme una cosa, ¿será que Dios conoce nuestros pecados o no? Sí. ¿Le podemos encubrir a Él nuestros pecados? No. Cuando dice la Biblia, el que encubre sus pecados, no se refiere a Dios, porque no podemos tapar el sol con un dedo. A Dios no le podemos encubrir nada. Cuando la Biblia dice, el que encubre sus pecados, se refiere precisamente al sacramento de la confesión, cuando la gente no quiere confesarse. ¿A quién le encubre su pecado? Al ministro, al hombre, al sacerdote. Y dice que yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo me confieso directamente con Dios. Pero aquí la Biblia está mostrando que a Dios no le podemos encubrir. Los pecados se le encubre a otro hombre. Y cuando dice, y el que confiesa su pecado, no se refiere a Dios. Primero, porque a Dios no se le encubre. Y segundo, porque Dios lo conoce, no necesito confesárselo. Él ya lo conoce. ¿A quién se lo puedo encubrir? A un hombre. ¿A quién se lo puedo confesar? A un hombre. Partiendo del hecho que Dios no ve todo, lo ve todo, no podemos encubrirlo. Lo sabe todo, ¿para qué se lo confesamos? Y no dice que hay que confesar en la pata de un palo. Esta es la verdad de las Sagradas Escrituras. Si relacionamos esto y luego con el Nuevo Testamento de Santiago 5:16 en adelante, 5:16, usted verá que hay que confesar los pecados y no es precisamente directamente con Dios o en la pata de un palo, como dicen los protestantes. Es con otro hombre. Que los protestantes, como saben, que los católicos no leen la Biblia, le dicen, ¿y dónde aparece en la Biblia que hay que confesar los pecados con un hombre pecador? Aquí, Santiago 5:16, de la Reina Valera, dice, como es Luis, aunque le falte sabiduría, que le quitaron el libro de la sabiduría y otro libro más, no tienen sabiduría. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí no dice en la pata de un palo, tampoco dice con Dios. Si miramos Proverbios, dice el que no confiesa, el que, ¿cómo es? El que reprime, bueno, el que encubre su pecado, no prosperará. El que confiesa sus pecados, alcanzará misericordia. ¿Con quién se debe confesar los pecados? Repítalo. A ver si es en la pata de un palo, o directamente con Dios, o con otro hombre. Escuchen. Confesaos. Aquí está claro. Proverbios dice hay que confesar los pecados. Y aquí dice, ¿confesados sus pecados?
vuestras ofensas unos a otros. Unos a otros. Confesaos sus pecados, sus ofensas, unos a otros. Y ese confesar significa decir, cuando las autoridades, cuando la policía agarra a una persona, dice, confiese, hable. Confesar significa sacar, hablar, decir. Confiesen su pecado unos a otros. Si ustedes observan que la Biblia Reina Valera de los protestantes, no le estoy hablando con la Biblia católica, dice esas cosas, y usted se pregunta, entonces ¿por qué los protestantes no enseñan eso? Porque los católicos no le han mostrado a los protestantes dónde dice la Biblia que hay que confesar los pecados para tener misericordia. Y el que lo encubra no tendrá misericordia, no prosperará. ¿Y con quién tiene que confesar los pecados? Unos a otros. Si un protestante me mostrara a mí dónde dice que hay que confesar los pecados en la pata de un palo o directamente con Dios, entonces no tendría ningún problema, le creeríamos a él. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean que según la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, 18. ¿Qué significa hechos? Lo que hicieron los apóstoles. ¿Y para qué lo hicieron? Hechos 19, 18. ¿Para qué lo hicieron? Para que nosotros también lo hagamos. Por eso está escrito los hechos. Lo que ellos hacían, para que quede constancia en el mundo y para que nosotros lo hagamos. ¿Qué hacían? Van a escuchar ustedes quiénes se confesaban. Había gente que se confesaba. Y a ver cómo lo llama la Biblia a los que se confiesan. La Biblia dice que son malditos para el infierno. Dicen que están equivocados. ¿O qué nombre le pone la Biblia a los que se confiesan? Pongan cuidado. Y muchos de los que habían creído, subrayen, de los que habían creído. ¿Ustedes quieren ser del grupo de los que creen o de los que no creen? De los que creen. Ah, bueno, otra vez. y muchos de los que habían creído, los protestantes dicen, nosotros somos los que creemos, los católicos no. Pues a prueba me remito. ¿Quiénes son los que creían y quiénes son los que creen? Pongan la lupa y verán que los protestantes no le creen a Dios, no le creen a Dios. Los católicos sí le creemos. Repítanlo. y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Venían confesando, diciendo ante los hombres lo que habían hecho. Pero la Biblia dice que eso no lo hace cualquier persona. Eso lo hacen los que creen, o sea, los católicos. Los protestantes no lo hacen. ¿Por qué no? Porque no lo creen. ¿Qué no creen? Lo que dice el Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado obtendrá misericordia. Lo que dice Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos con otros. Nosotros lo creemos. Nosotros lo hacemos. Porque creemos. Ellos no lo hacen porque no creen. Ahora ven la tarea que nos queda a los católicos. Nos queda una tarea de predicar el Evangelio a toda criatura, que en castellano significa también a los protestantes. Porque los hermanos separados están equivocados. Y están equivocados porque han tenido maestros falsos, embusteros, engañadores. Y necesitan verdaderos cristianos que le prediquen la verdad. Y hasta que ustedes, católicos, y yo no le prediquemos la verdad, todos los protestantes vivirán en la mentira, en el engaño, y lo peor es que vivirán engañados y morirán engañados creyendo que lo están
haciendo bien y engañando a otros. ¿Cuándo se va a romper esa cadena? Están siendo engañados y van engañando a otros. ¿Cuándo se va a romper? Hasta que encuentren un católico cristiano verdadero que con la Biblia, como lo estoy haciendo yo, le compruebe y le diga: mira, aquí la Biblia dice esto, en la Biblia suya de usted, ¿por qué no lo cree? Y es entonces cuando la persona comienza a creer, como dice Jesús: vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que se resista a creer se condenará. De Marcos 16:15. Tenemos una tarea, queridos hermanos, una tarea grande, porque usted y yo le predicamos a lo mejor a los ateos, a lo mejor a los católicos, pero no le predicamos a la oveja perdida, a los protestantes, a la oveja descarriada, que antes eran católicos y se salieron porque nadie les explicó las escrituras y se fueron. Me da tristeza que se hayan ido los que estaban aquí y no esperaron a compartir la palabra de Dios. Me da tristeza, me duele, porque no buscan la verdad, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Si ustedes observan, les estoy predicando la palabra de Dios, no estoy predicando otra cosa. Estoy dándole capítulos, versículos, les estoy mostrando pruebas. Y el hermano separado que me escucha me puede maldecir, me puede mentar la madre, pero en su conciencia sabe que este cura le está predicando la verdad, no la puede refutar. ¿Vieron anoche el video que pasamos? Como este muchacho no pudo refutar, Yair se molestó y se fue. Qué extraño, ¿no? No es que conocen mucho de Biblia y que son capaces de refutar. ¿Y por qué cuando encuentra a una persona que conoce las Escrituras, se le acaban los argumentos, prefieren irse? Y me mientan la madre, me insultan, me dicen lo que quieran, para quedar bien entre la gente, pero la gente se da cuenta y dice: oye, no es como ellos dicen que buscan la verdad, no es como ellos dicen que conocen la Biblia, es que simplemente andan engañando. Son engañados y andan engañando. Lo peor es que creen que lo están haciendo bien. Yo, los hermanos que me siguen, hermanos separados que son fieles a este canal, porque son amantes de la verdad, solamente que no los dejan seguir la verdad. Pero ellos en el fondo saben que se les dice la verdad y por eso no se van. Están fieles ahí en el canal. Y sean bienvenidos. Y yo no tengo problema por eso. Sigan en el canal, sigan viendo las enseñanzas. Pero es necesario que un día den el paso. Un día dejen de creerle a un hombre y comiencen a creerle a la palabra del Señor. Quedó montado con el nombre de Debate Bíblico en México. Y saludos a Yair y a su familia, a su novia. Si nos escuchan y nos ven, pues con cariño le decimos que le estamos hablando con su propia Biblia. Y seguimos entonces. ¿Por qué nosotros creemos en el sacramento de la confesión? Ya mostramos que la Biblia lo dice. El Salmo 32, que vamos a leer, el Salmo 32, creo que ahí puede estar en el 31. De todas maneras, busque el 32, a ver, si no el 31. ¿Qué dice el 31? ¿El 32? Ajá, el 32. Van a escuchar cómo dice el salmista, con serenidad. Solamente lo que el deseo es de buscar la palabra de Dios y listo. Lo que dice la palabra de Dios. El 32. Escudriñar las escrituras, gustarlas, saborear. Vamos a ver. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Su pecado ha sido perdonado. Bienaventurado. Ahora ustedes van a ver cómo el Salmo va a hablar quién es el bienaventurado que recibe el perdón.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, Aquí está, escuche. La primera parte. Mientras callé, significa no dije nada, encubrí mi pecado, lo guardé para que no se dieran cuenta de lo que yo había hecho. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando uno encubre el pecado, ¿se acuerda que es el Proverbio 28:13? Encubrí mi pecado, el que cubre mi pecado, su pecado no prosperará. Aquí dice, mientras callé, mientras encubría, mientras callaba mi pecado, se consumían mis huesos. Me iba destruyendo poco a poco por dentro. Me iba muriendo espiritualmente por dentro. Sigue. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay sequedad espiritual como la sequedad de verano. Mi pecado te declaré. Ahí viene la segunda parte. Mi pecado te declaré, te confesé. ¿Se acuerda del proverbio? El que encubre su pecado no prosperará. El que confiesa su pecado tendrá misericordia. Aquí dice el salmista. Mi pecado declaré. Y a Dios no se refiere personalmente, que tiene que ver directamente contigo en la parte de un palo. Porque ya Dios conoce mi pecado. No tengo que contárselo. No tengo que decírselo. Ya Él lo conoce. Declaré mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y no encubrí, ¿se acuerda el proverbio? El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa tendrá misericordia. Y no encubrí mi pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones, mi pecado a Jehová. Aquí es donde los protestantes se confunden. Porque como dicen, confesaré mis pecados a Jehová o a Yahvé, le dice, ve que la Biblia dice que es directamente con Dios o en la pata de un palo. Ustedes van a observar que esa es una interpretación errada de la Biblia. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya Dios conoce mi pecado y no tengo para qué confesárselo. Solamente bastaría con que me repitiera y punto. Ya Dios lo conoce. Ahora, observe algo. ¿Cómo era que el pueblo confesaba sus pecados a Yahvé? Lo que aquí dice, confesaré mi pecado a Yahvé. Y el protestante dice, ve que es directamente Yahvé. Le voy a mostrar con pruebas, con cita bíblica, que a Yahvé se le confesaban los pecados por medio del sacerdote. Que cuando se confesaban los pecados al sacerdote, se lo estaba confesando a Yahvé. Prueba en la mano. Que un protestante me muestre con prueba en la mano que confesar los pecados es directamente a Yahvé, en la parte de un palo, directamente con él y no con un sacerdote. Yo le voy a mostrar lo que enseña la Iglesia Católica. Confesaré mi pecado a Yahvé. Ahí se detiene, márquelo ahí, póngale raya, que ahorita volvemos. Y ustedes van a ver que cuando se confiesan los pecados a Yahvé, quiere decir bíblicamente que es con un ministro de Yahvé con que confiesa los pecados. Está en Levítico 5:5. Voy a confesar los pecados con Yahvé. ¿Y quién es el representante de Yahvé? ¿Quién es el que escucha mi confesión? ¿Y quién es el que de parte de Dios me da la absolución y el perdón de los pecados? Lo van a escuchar. Si no está en la Biblia que es el sacerdote, pues entonces yo le estoy diciendo mentira. Pero si está en la Biblia que es el sacerdote, el representante de Yahvé o de Jehová, como dicen los protestantes, el que va a escuchar los pecados del pecador y el que le va a dar el perdón de parte de Dios, entonces los protestantes están interpretando torcidamente las Escrituras para su propio daño. Escuchar. Levítico 5:5. Cuando pecare, aquí está. Cuando pecare, vamos a ver si me voy a ir directamente con Dios o en la pata de un palo o si tengo que ir al sacerdote. Porque tengo que confesar los pecados de Yahvé. Directamente
¿En la pata de un palo o con un sacerdote? Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Vamos a ver ante quién lo va a confesar. Aquí está claro. Solamente lo que necesitamos es seguir leyendo y abrir la mente y el corazón a la verdad para quitar toda mentira, toda confusión. Otra vez, confesaré. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación, Para su perdón de los pecados, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. ¿a quién le tiene que llevar los corderos o la cabra? A Jehová. Y vamos a ver si es Jehová personalmente o hay un instrumento de Jehová que agarra el sacrificio y que da el perdón de los pecados y que escucha la confesión. Vamos a ver, porque aquí dice, traerá a Jehová esto, esto y esto. Repítalo. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote, Subrayenlo. El representante de Jehová donde usted va a confesar los pecados. El representante de Jehová que le va a dar el perdón de los pecados se llama el sacerdote. De modo que cuando la Biblia dice de que haya pecado debe confesar su pecado a Jehová, no está diciendo directamente con Dios. Está diciendo por medio de los sacerdotes. Otra vez. y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente, Bueno, y el sacerdote es el que va a hacer la expiación. De parte de Dios, alguien le va a perdonar. Y usted tiene que confesarse delante de alguien que represente a Dios. Usted va a llevar la ofrenda delante de alguien que represente a Dios. Y es como si lo hicieran con el mismo Dios. Levítico 5:17. Levítico 5:17. Lo vuelve a repetir. finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Aquí, una persona que busque la verdad no puede refutar lo que la Santa Madre Iglesia enseña, que el sacerdote está colocado por Dios para hacer la expiación de los pecados, para perdonar los pecados, y el sacerdote hará la expiación del pecado y le será perdonado. De modo que cuando el protestante dice, la Biblia dice confesará los pecados a Jehová, quiere decir a Jehová directamente, error, error, error. Eso no es así. Eso es mentira, eso es falso. La verdad es otra. Y a ver si es, ahí Levítico 16:32, a ver. Si no es esa, pues se la quedamos debiendo. A ver, 16:32, ¿qué dice? Escuche, 16:32. ¿Quién es el que está autorizado en la tierra por Dios para hacer la expiación? Para escuchar la confesión y dar el perdón de los pecados. Según la Reina Valera, Biblia de los protestantes. A ver si es que usted puede confesar los pecados con su pastor evangélico o con cualquier otra persona. Cita le doy, Levítico 16:32. Hará la expiación. Hará la expiación, le dará el perdón de los pecados, le dará la absolución. ¿Quién? El sacerdote. Mi respeto para los hermanos separados que escudriñan las Escrituras. Y sé que no lo hacen por maldad, sé que lo hacen por ignorancia.
Y porque lo hacen por ignorancia, es que me desvelo por predicarles la palabra de Dios. Es que me desvelo para que llegue a sus oídos lo que sus pastores jamás le van a predicar. Y es por eso que les predico a ustedes, católicos, para que ustedes se den cuenta que la Biblia dice, ¿quién es el que hará la expiación? No dice un palo, vaya, confiesen en la pata de un palo. Directamente Jehová, no. Repítalo, ¿quién hará la expiación? Hará la expiación el sacerdote. Hará la expiación el sacerdote. ¿Cuál sacerdote? El que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote. No cualquier persona. Es el que haya sido ungido, el que haya sido consagrado. Por eso usted verá que en la Iglesia Católica a usted no le dice, vaya, confiese su pecado con cualquier persona. Tiene que ser con un sacerdote que haya sido ungido, que haya sido consagrado. Por eso aquí ustedes tienen una bella tradición. Los mexicanos, la he visto en México más que en otras partes, que le besan la mano al sacerdote. Y los protestantes se ríen. Y mi respeto a tan grande ignorancia de los protestantes. Pero es que no saben que esas manos han sido consagradas. El que haya sido ungido y consagrado, ese tiene la potestad. Los protestantes se ríen y dicen, le besar yo la mano a un hombre. Pues béselo a una mujer entonces. Pero cuando el mexicano que expresa la fe en Dios a través del sacerdote, besándole la mano, está viviendo y está haciendo un acto de fe grande. ¿Qué significa ese beso que le dan los mexicanos al sacerdote en la mano? ¿Que el sacerdote sea un santo que nunca haya pecado? No. Que él fue ungido y fue consagrado por Dios. Esas manos han sido consagradas por Dios para hacer la absolución, para darle la expiación de sus pecados. Y como ellos saben que esas manos han sido consagradas para eso y para bendecir al pueblo de Dios, hacen un acto de fe. Toman la mano del sacerdote, le dan un beso y no está besando en sí al sacerdote, sino lo que eso representa. Dios lo consagró para ser sacerdote, para la expiación del pecado. En esas manos está representada la misericordia de Dios. Se lo traduzco en castellano. Cuando un mexicano le da un beso en la mano al sacerdote, está besando el amor misericordioso de Dios que quiso darnos el perdón de los pecados por la mano de un sacerdote, que sabemos que es pecador, igual que todos, pero que ha sido consagrado para dar el perdón, para hacer la expiación de los pecados. Y recibir ofrenda, Padre. Recibir ofrenda, según dice varias veces también Levítico. Sí. Entonces, es ignorancia. Y yo les doy un consejo. He leído de otros países, pero me he dado cuenta que otros países también lo hacen, pero muy poco. Pero los mexicanos lo hacen muy a menudo. Si alguno de ustedes acostumbra a hacerlo, no deje de hacerlo, pero hágalo con fe. Sepa por qué lo hace. Y cuando le dé el beso al sacerdote en la mano, sepa que está besando la misericordia de Dios, que tanto ama al hombre que en un hombre pecador le deja el perdón de los pecados. Y eso es lo que yo expreso cuando le doy el beso al sacerdote en la mano. Los protestantes no lo saben, no lo hacen, se les respeta, pero yo quisiera que ustedes vivieran la fe. Ya que lo hacen, sepan por qué lo hacen. Ya que lo hacen, vívanlo. Que otros se les rían, no hay ningún problema. Ni usted lo puede obligar a ellos a creer, ni ellos le pueden obligar a usted a dejar de creer. Solamente vamos a vivir lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, según la Biblia dice, el que haya pecado va al sacerdote. El sacerdote hará la expiación de los pecados. No cualquier persona que se diga sacerdote o que se diga pastor o que se diga que
No, el que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote. Para ser sacerdote. Esa dicha no la tienen los protestantes. Por eso le tienen rabia a los sacerdotes. Porque ellos no pueden disfrutar de eso que usted y yo disfrutamos. Por eso ellos maldicen y mandan al infierno al católico, por una envidia que tienen, porque no pueden tener lo que nosotros tenemos. Que nuestro Señor Jesucristo lo dejó figurado en San Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Cuando en representación del pecado estaba la lepra. Cuando en representación de Dios estaba Jesús, humano y divino. Y cuando representación del sacerdote, estaban los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Cuando llegaron aquellos leprosos, sabiendo que la lepra representa el pecado, a ver si Jesucristo dijo, antes iban al sacerdote, ahora no vayan al sacerdote, porque yo vengo a cambiar las cosas. Vamos a ver qué dice Jesús, de la Reina Valera. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Leprosos. La lepra representa el pecado. Leprosos. Los cuales se pararon lejos y alzaron la voz y decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo no sé si ustedes pueden poner la lupa y observar algo, que estos leprosos que representan al pecador van en busca de Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Van en busca de Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Dios. Van en busca de Él. Y ustedes van a observar algo curioso, que ellos van en busca personal y directamente con Jesús. No tienen intermediarios. No, intermediarios no. Y ustedes van a ver que Jesucristo les dice que tienen que utilizar intermediarios. Cosa que los protestantes rechazan. Pero que ustedes van a verlo clarito, como el sol a mediodía, cuando irradia su luz. Van a observar que el mandato del maestro, aquel que los protestantes dicen que es su Señor, y que dicen yo creo en Cristo, soy salvo, verán que creen en Cristo pero no le creen a Cristo. ¿Qué le dice Cristo cuando ellos van directamente a Él? Escuchen. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué claman ellos? Misericordia. ¿Qué clamamos nosotros los pecadores? Misericordia. ¿A quién le clamamos? A Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué dicen los protestantes? No vayan al sacerdote, porque está escrito en la Biblia que maldito el que vaya a confesarse con un sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia? De labios del mismo Jesucristo, yo voy a tener misericordia de ustedes, pero mis ministros son los sacerdotes. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Para eso están ellos. Y es un mandato. Yo no sé si ustedes observan que es un mandato. Vayan. ¿Quieren misericordia? Yo se la doy. ¿Qué tienen que hacer? Creerme. No solamente creer en Cristo, creerle a Cristo. Creer en Cristo. Tú eres, Señor, el Hijo de David. Tú eres el Mesías. Ten misericordia. Eso es creerle. Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Ahora, ¿qué es creerle a Jesucristo? Lo que hicieron los leprosos. Los leprosos le creyeron.
Jesús le dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. Entonces ellos no solamente creyeron en Cristo, le creyeron a Cristo. Observen que le creyeron. Vayan, preséntense, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Fueron o no fueron? Aquí la Biblia dice que no basta decir, yo creo en Cristo, aleluya, soy salvo. Aquí la Biblia dice que hay que creer en Cristo y hay que creerle, obedecerle a Cristo. Y entre las cosas que debemos creerle y obedecerle a Cristo es clara. Vaya, ¿quieren misericordia? Vaya, preséntese a los sacerdotes. ¿Qué dicen los protestantes? Dios es misericordioso. Ciertamente que sí. Jesús está en misericordia. Jesús es misericordioso. Fruto de esa misericordia infinita es el sacerdote. Que Dios tiene tanta misericordia con el hombre que dejó el sacerdote. ¿Para qué? Para que por su gran misericordia perdonen los pecados. ¿Quién es el que va a perdonar los pecados? El sacerdote que haya sido consagrado y ungido para ser sacerdote. Entonces la doctrina protestante está muy equivocada. Yo creo en Cristo, Él es mi Salvador. Ya estoy salvo. Él tiene misericordia de mí. Y tendrá que tener misericordia de mí porque yo creo en Él. Jesucristo tuvo misericordia de los leprosos. Y ningún protestante me puede decir que no tuvo misericordia. Pero Jesucristo no le dijo, muy bien, vengan para acá y que los voy a sanar directamente. No vayan a los sacerdotes, porque esos son hombres pecadores y más pecadores que ustedes. Vengan para acá y los sanan. Sarabay, 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 sarabay. ¿Qué hacen? Así no fue. ¿Quieren misericordia? Yo se la regalo. Solamente deben obedecer algo muy sencillo. Vaya, preséntense a los sacerdotes. Y dice la Biblia que mientras iban de camino quedaron sanos por haber obedecido la palabra del Señor. Queridos hermanos, los hermanos separados por ignorancia, porque los engañaron y le dijeron que la Biblia decía, maldito el hombre que se confiese con un sacerdote o con otro hombre. Ellos creyeron a otro hombre y pasaron a ser creyones. Dejaron de creerle a Cristo que dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. Nosotros le creemos a Cristo, somos creyentes. Ellos le creen a los fulanos pastores, son creyones. ¿Y saben qué es lo peor? Que ellos que están equivocados, y se lo compruebo con la Biblia, vaya, preséntese a los sacerdotes. Ellos dicen todo lo contrario, por eso se llaman protestantes. Porque cuando Jesús dio la orden, vaya, preséntese a los sacerdotes, usted va a escuchar a los protestantes decir, no vayan a presentarse al sacerdote, no vayan a confesarse con el sacerdote, no vayan porque es un hombre pecador igual que uno. ¿A quién le creo? A Jesucristo que me da la orden. ¿Quieren misericordia? Vaya, preséntese a los sacerdotes. O al pastor evangélico que sin ninguna prueba bíblica, porque a él le da la gana de decir, no se confiesen con un hombre pecador, porque es un pecador igual que nosotros, entonces van y le creen a ese hombre mentiroso y falso. Qué triste, qué triste. Están engañando a la gente. Ahora, si Jesucristo dijo, vaya, preséntese al sacerdote, y nosotros no lo hacemos, estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Pero no solamente eso. Imagínense por un momento que estos leprosos no le hubiesen hecho caso a Jesús. Que hubiese encontrado a un protestante que le diga, no, que va a ir usted al sacerdote, un hombre pecador igual que usted. Mentira, no vayan. O que esos leprosos hubiesen sido protestantes. ¿Usted cree que hubiesen ido al sacerdote? No. Ahora,
¿Y qué pasa si no van al sacerdote? No quedan limpios. Ahora le pregunto, ¿quién será el único que está interesado en que nosotros nos quedemos limpios del pecado? Satanás. Entonces, ¿quién es el que manda a los protestantes a gritar, no vayan al sacerdote a recibir el perdón de los pecados, para que no queden limpios? ¿El Espíritu Santo? No. ¿El que te conté? Pero vienen de parte de Dios. Dicen que son evangélicos, que son cristianos, que los ilumina el Espíritu Santo. Porque si dijeran que venían de parte de Satanás, ustedes saldrían corriendo. Pero si dicen que vienen de parte de Dios y que tienen el Espíritu Santo, ustedes se quedan y los escuchan. ¿Y cuántos de la familia suya ya lo han escuchado? Y los están escuchando. Y piensan que están escuchando el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta por qué a mí no me da miedo presentarme ante los protestantes? Porque tengo la prueba. Les puedo decir, si un protestante me pudiera a mí refutar esto, pero no me pueden refutar, ya me pueden maldecir. Usted, cura, es el hijo de Satanás. Ah, bueno, está bien. Si usted lo dice, menos mal que usted no es Dios. Menos mal que usted es un simple mortal. Así le dijeron a Jesucristo. Claro. Yo no le paro, que diga todo lo que quiera. Ahorita cuando llegué a México me dieron una recibida. Llegué a México por Tijuana y me dieron una recibida. Y a lo mejor me está viendo, yo sé que me está viendo porque me ve los videos. Y llegué a México y voy llegando ahí ¿cómo es el avión del aeropuerto? Y hay un señor así como usted, yo creo que era usted, ¿no era usted? Parecidísimo a usted. Igualitico a usted. Qué bárbaro. Ahorita estoy pensando que es usted. ¿No sería usted? Pero igualito a usted. Si no era, pero se parecía a usted más que usted mismo. Y llegué, y yo voy tranquilo con la maleta, cuando escucho dice, ¡Padre Luis Toro! Con una sonrisa en sus labios. ¡Padre Luis Toro! Y yo volteo y pienso que es un católico, ¿no? Y le digo, sí, a la orden. ¿Usted es el Padre Luis Toro? Sí, yo soy el Padre Luis Toro. ¡Ah! Usted es el hijo de Satanás. ¡Ay! Usted es un mentiroso. Así sonriente, ¿no? Usted es mentiroso. Usted es un falso. Usted manipula las escrituras. Le doy la maleta aquí y le digo, hola, mucho gusto. No, yo no le puedo dar la mano al hijo de Satanás. No, no le puedo dar la mano al hijo de Satanás. No. Usted está diciendo mentiras. Pero no deja de sonreír, no deja de. Le digo, bueno, salúdeme entonces. Digo, no, yo al hijo de Satanás no le puedo dar la mano. Porque usted dice mentiras. Le digo, bueno, está bien. Se nota que usted es cristiano. No le voy a preguntar. Ya me doy cuenta que usted es cristiano. De los cristianos falsos. Padre, Y me vine, y el hombre se quedó, y cuando me vine me dijo, es que la Biblia dice que a nadie tiene que llamar padre, que Dios no dejó padres, que eso es pura mentira. No le dije más nada, y me vine. Y la gente observaba. La gente observaba cómo él, llamándose cristiano, no fue capaz de saludarme. Como él, llamándose cristiano, me insultaba. Y yo lo iba a saludar con amor, con cariño. Pero lo más curioso es que el cuerpo le traicionaba y la sonrisa le traicionaba. Porque cuando me vio me dijo, Padre Luis Toro. Y cuando me ¿usted es el Padre Luis Toro? Sí. Y después dice, es que la Biblia dice que no hay que llamar padre a nadie. ¿Para qué me dice entonces padre? Luego está sonriente. Yo pienso que es un católico me está echando de broma. Iba a saludarlo. No le puedo dar la mano a sonriente. Él decía de labios para afuera que yo enseño mentiras, pero de labios para adentro se daba cuenta que le decía la verdad, y por eso no podía disimular lo que por dentro sentía, que se encontraba con un hombre que le predicaba la verdad, pero que él no era capaz de aceptarla. No era capaz de aceptarla.
Y eso le pasa a los protestantes. Y me sigue, porque tenía que ver los videos. Porque usted que predica por internet, usted predica pura mentira. O sea, me escucha. Y sabe que era verdad. Entonces, esto es lo curioso. Los hermanos separados, ellos están engañados, mienten, creen estar seguros, pero en el fondo saben que son protestantes. Y si se enfrentan contra Cristo, vaya, preséntense al sacerdote. Y ellos tienen la osadía, no tienen vergüenza de enfrentarse y decir, no le hagan caso a Cristo, no vayan al sacerdote. Si no estuviera tan claro, repítalo, Luis, repítalo, desde el comienzo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz y le decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Eso fue lo que aconteció. Y eso es lo que acontece cuando usted le obedece a Cristo y va al sacerdote. ¿Qué es lo que acontece? Queda limpio. ¿Y qué pasa cuando usted le hace caso a los protestantes? No va al sacerdote, no se confiesa, no queda limpio. ¿Quién mandó a los protestantes? Satanás. ¿Para qué? Para que usted permanezca leproso espiritualmente para toda la vida. ¿Quién sale ganando? Satanás. Ya no se va al infierno solo, se lleva un grupito. Cuando el católico dice, le obedezco a Cristo, porque si Jesucristo enseñó, lo dijo y está escrito en la Biblia como el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, quedó escrito. A ver, que un protestante me diga entonces, ¿qué enseñanza teológica me da este pasaje de la Escritura? Ellos que estudian tanta teología, si Jesucristo no está de acuerdo con los sacerdotes, si no son instrumentos de Dios para nuestra purificación, como se lo he mostrado en la Biblia, que un protestante que busque la verdad me diga, entonces, ¿qué enseñanza teológica me da la Biblia cuando Jesucristo da la orden, vayan y preséntense a los sacerdotes? ¿Y a quién le dio la orden? ¿Solamente a los cristianos de aquel tiempo? ¿O a los cristianos de todos los tiempos? ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que Dios dejó a los sacerdotes en el mundo para que hagan la limpieza espiritual en los hombres, para que agarre toda la cochinada, toda la porquería, todo el pecado de los hombres, lo limpie y lo purifique, para que así la misericordia que estaban clamando, ten misericordia, esa misericordia llegue a los hombres de todos los tiempos. Entonces se cumple lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿se acuerdan? No prosperará. El que confiesa sus pecados alcanzará. ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Ten misericordia. Vaya, presente al sacerdote, alcanzaron misericordia. Esa es la razón teológica por lo cual está plasmado aquí en el Evangelio de San Lucas este pasaje de la Escritura, para gritarnos a nosotros que Dios tiene instrumentos, y esos instrumentos están puestos allí para la purificación, para la misericordia. Si ustedes vieran la segunda de Corintios capítulo 5 del versículo 18 en adelante, ustedes verán cómo la Biblia presenta esa misericordia del Señor por mano de hombres
y cómo Pablo dice que en el mundo hay embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Eso que Cristo dijo, vaya, presentes a los sacerdotes para alcanzar la misericordia, para quedar limpios. Pablo dice que Él es uno de ellos. Segunda de Corintios 5, 18 en adelante. Vamos a escucharlo detenidamente. De la Biblia, Reina Valera de los protestantes. Aunque le falta sabiduría. Porque deben saber los católicos que la Biblia de los protestantes no tiene sabiduría. Qué curioso, ¿verdad? Que le quiten precisamente el libro de la sabiduría. Usen un poquito el coco este que Dios les dio. Que le quiten el libro de la sabiduría. Eso tiene mucho que decir. Dale. Segunda de Corintios 5, 18 en adelante. ¿Me permite leerlo el 17? A ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los protestantes dicen, yo ya estoy en Cristo, ya nueva criatura soy, aleluya, porque ya creí en Cristo y me entregué al pastor. Ya nueva criatura soy. No. Aquí la Biblia dice, ¿quién se entrega a Cristo? ¿Cómo nos entregamos a Cristo? El que se ha entregado a Cristo, ya nueva criatura es. Otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo significa el que le obedece a Cristo. No el que diga yo soy cristiano, aleluya, gloria al Señor. No, ese no está en Cristo. El que le obedezca a Cristo, nueva criatura es. ¿Se acuerdan? Vaya, presentes al sacerdote. Fueron y quedaron limpios. Nueva criatura es. El que le obedece. El que está en Cristo. ¿Cómo sabemos que está en Cristo? Porque le obedeció a Cristo. Está en Cristo, nueva criatura es. Otra vez, Luis. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Los leprosos, nuevecitos. Y todo esto proviene de Dios. Eso es de Dios. Él lo mandó. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió, nos perdonó, nos dio su misericordia consigo mismo por Cristo. Y ahora vamos a ver cómo hizo Cristo para que esa misericordia llegara a nosotros. Dale. Y nos dio. Cristo dice, vaya presentes de los sacerdotes. Y nos dio el ministerio. El ministerio que no tienen los protestantes, que tenemos en la Iglesia Católica. ¿Qué ministerio? Pongan la lupa. El ministerio de la reconciliación. Vaya, preséntese a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el ministerio de la reconciliación. ¿Quieren misericordia? Vaya, preséntese a los sacerdotes. Y dice, y esto proviene de Dios. Y quien está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado. Pero ¿cómo debemos estar en Cristo? Todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo. Y a nosotros nos dejó el ministerio de la reconciliación. Para estar en Cristo, tenemos que aceptar a los ministros que dejó Cristo. Con el ministerio de la reconciliación. Sigue. El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí está, lo de la letra. Ya está en castellano. No tomando en cuenta a los hombres los pecados. Eso es lo que hacen los embajadores de Cristo, los sacerdotes de Cristo. Limpiar los pecados, para que Dios no los tome en cuenta. Y ahora paren la oreja lo que viene. Y nos encargó lo que los protestantes les duele. Lo que los protestantes dicen que es mentira, que es un invento del Papa y los obispos. No, invento de Dios. Nos encargó. Por eso dice, vayan a
los sacerdotes. ¿Se da cuenta que le dio un encargo a los sacerdotes? Nos encargó a nosotros, no a los protestantes, a los sacerdotes católicos de la Iglesia de Cristo, nos encargó la palabra de la reconciliación. la palabra de la reconciliación. Predicarle al mundo sobre la reconciliación. Hacerle creer al mundo que ya Dios ha dejado la reconciliación, el perdón de los pecados, la misericordia donde Dios no toma en cuenta los pecados. Y que nosotros, dice Pablo, pon cuidado, cuando recibimos ese ministerio, ¿qué somos? Así que somos embajadores. ¿Somos qué? ¿Otra vez? Así que somos embajadores. ¿Qué dice Pablo que es el sacerdote? Embajadores. Los protestantes dicen que Dios no tiene embajadores, que hay que hacer las cosas directamente con Él. Voten la Biblia, porque la Biblia comprueba, y aquí le tengo las pruebas, capítulos y versículos. Pablo dice, ¿otra vez? Así que somos embajadores. Somos embajadores. Si un protestante quiere saber por qué Cristo dice, vaya, preséntese a los sacerdotes, es porque los sacerdotes somos embajadores. ¿Por qué no le hacemos caso a los protestantes que dicen, tiene que ser directamente con Dios, no con un hombre pecador? Porque la Biblia dice, somos embajadores. Los protestantes no tienen embajadores. Tienen es mentirosos, engañadores, que vienen a decirle a la gente que no vaya a los embajadores que representan a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando alguien había pecado tenía que ir a Yahvé. ¿Y quién era el representante de Yahvé? Los embajadores, los sacerdotes. ¿Quiénes daban el perdón de los pecados? Los embajadores. ¿A quién tenían que entregarle la ofrenda? A los embajadores. Somos pues embajadores, repítame así. A nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se da cuenta lo que significa embajador? Es como si fuera el mismo Dios. Ahora comprenden por qué usted le besa la mano al sacerdote. Porque es un embajador de Dios. Y usted no está viendo al hombre pecador, sino está viendo que es un embajador que es como si fuera el mismo Dios. ¿Es un embajador de Dios? ¿Lo dice la Biblia? Sí. Somos embajadores de Dios. Y es como si fuera el mismo Dios que les hablara. ¡Qué lindo! Qué lindo que el católico llegara a creer eso. Y un católico que llega a creer eso y lo vive, jamás se mete a protestante. Jamás. Porque lo ha leído en la Biblia. Somos embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Pregunto, si usted creyera eso, ¿usted sería capaz de besarle la mano a ese embajador de Cristo? No. Si usted encuentra ese embajador de Cristo, y es como si fuera el mismo Dios que está en la tierra administrando la misericordia, ¿usted sería capaz de dar un beso en la mano a esa persona? Reconociendo que es embajador de Dios, reconociendo que es como si fuera el mismo Dios que le hablaba. Eso es lo que el sacerdote vale para nosotros. Los protestantes no saben por qué los católicos amamos y respetamos a los sacerdotes. ¿Que son pecadores? ¿Quién no lo sabe? Ay, si descubrieron América los protestantes. Nosotros no respetamos el pecado en el sacerdote, respetamos el ministerio que Dios les dio. Ser embajadores de Dios. Lo repito y sigue, Luis. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a rogar por medio de nosotros? Lo mismo que yo le ruego a los protestantes.
protestantes hoy? Pongan cuidado. Les rogamos en nombre de Cristo. Protestantes, les rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. ¿Se lo traduzco en castellano? Confiésense. ¿Recuerdan a Proverbios 28:13? Quien encubre su pecado no prosperará. Quien confiesa su pecado alcanzará misericordia. En nombre de Cristo, como embajadores, como si fuera Dios mismo que les habla, vaya, preséntense a los sacerdotes. Reconcíliense con Dios. Cuando dice reconcíliense con Dios, no está diciendo directamente con Él, porque para eso dijo antes que Él era embajador. Cuando dice reconcíliense con Dios, ¿ante quién? Ante los embajadores, repítalo. Somos pues. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores como representando a Cristo, como si fuera el mismo Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Por medio de nosotros. ¿Ven que son embajadores? ¿Ven que son representantes? Dios habla y ruega por medio de nosotros. Somos los representantes de Dios. ¿Qué es lo que piden? Les rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Ahí están los ministros. Ahí están los embajadores. Ahí están los que representan a Dios. Reconcíliense con Él. ¿Y por qué dice Pablo reconcíliense con Dios y habla de los embajadores? Porque Pablo conocía muy bien lo que había dicho San Juan, capítulo 20, versículo 21 en adelante. Pablo sabía dónde Cristo había dejado los embajadores, y embajadores de la reconciliación, para gritarle al mundo, reconcíliense con Dios a través de los hombres pecadores, igual que ustedes. Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Quién? Jesús. Ese que los protestantes dicen que es su Señor. Ese que ellos dicen que creen en Él. Jesús les dijo. Paz a vosotros. Escuchen cuando dejó los embajadores. Paren la oreja. Escuchen cuando lo dejó. Embajadores, como si fuera el mismo Dios. Representantes de Cristo. Vamos a quedar. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Embajadores. Yo los envío, embajadores de Cristo. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios mismo les hablara. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque Jesucristo les dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. En castellano, ustedes son mis embajadores, ustedes son mis representantes, ustedes son mis ministros, ustedes son mis sacerdotes. Por eso le digo a los leprosos, vayan, preséntense a los sacerdotes, a mis ministros, a mis embajadores, a mis representantes. Otra vez, como el Padre me envió. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. ¿Por qué llamamos protestantes a los evangélicos? Porque ellos protestan y dicen, protesto. Mentira. Jesucristo no dejó ningún embajador. Protesto. Jesucristo no dejó ningún ministro. Protesto. Jesucristo a nadie le dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Protesto. Eso es mi invento de los curas. Pero lo estamos leyendo de la Biblia, Reina Valera. Por eso lo llamamos protestantes. Porque protestan. Y eso les dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y ahora yo quiero que ustedes pongan la lupa y se den cuenta a qué los envió. ¿Son embajadores de qué? ¿Ministros de qué? ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer? Dale. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados. Remitiere significa perdonar. Pero ellos utilizan palabras remitiere para que la gente no entienda bien. A quienes remitiere. ¿A
a quienes perdonaren los pecados, les son remitidos. les son perdonados. Y a quienes se los retuviereis, A quienes no se los perdonen, les son retenidos. les quedarán sin perdonar. Aquí ustedes pueden ver con claridad que Jesucristo dejó el perdón de los pecados en manos de hombre. Por eso dijo, complementen, vaya, preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él les dijo, a quienes ustedes le perdonan los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Pues por eso le dice, vaya, preséntense a los sacerdotes. Porque allí está la misericordia de Dios. Y termino, para que ustedes no... para que tengan la oportunidad de preguntar. Cuando en Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, algunos dijeron que no había perdón, no había nadie en la tierra que podía perdonar pecados. Lo que repiten los protestantes, como loros. En la tierra nadie tiene poder para perdonar pecados. Solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Mateo capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Para que vean ustedes que ese lema de los protestantes es satánico, no es bíblico. Es que nadie tiene poder en la tierra para perdonar pecado. No es bíblico. Porque Jesús mostró que sí había poder en la tierra para perdonar pecados. Escuchen. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Nadie me puede decir a mí que ese paralítico iba de Jesús para que le perdonaran los pecados. Iba para que lo sanara. Pero Jesucristo va a dar una enseñanza teológica, espiritual, del perdón de los pecados. Y lo hace con un paralítico para mostrarnos que la parálisis del espíritu es el pecado. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está diciendo? No hay peor parálisis que la del espíritu, que la del alma, por causa del pecado. Pero que para eso ha venido Él, para perdonar los pecados. Ánimo, hijo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Pero llega hasta ahí. Márquenmela, llega hasta ahí. Y búsqueme a San Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Este blasfema. San Marcos pone clarito cuál era la blasfemia. Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El paralelo. 2, 1 en adelante. El paralelo. Este blasfema. Ustedes van a escuchar por qué le decían que blasfemaba. Y van a observar que es lo mismo que dicen los protestantes, lo igualitico. Los protestantes dicen, los católicos blasfeman. Y van a decir por qué. Exactamente lo mismo que dicen de Cristo. Okay. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Otra vez paralítico, ¿verdad? Escuchen. Que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron del techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Llegamos donde íbamos con Mateo. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Lo recuerdan? Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero paren la oreja. Yo necesito que pongan la lupa aquí. Presten atención, dale. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones,
¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? ¿Se acuerda que decía Mateo? Este está blasfemando. ¿Por qué blasfemaba? Para en la oreja. Lo mismo que dicen los protestantes de los católicos. Estos blasfeman. ¿Cuál es la explicación que dan? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué es lo que dicen los protestantes? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La misma palabra que usan los protestantes. ¿Quién puede perdonar los pecados? Si no solo Dios. Entonces volvemos con Mateo, donde quedaba la blasfemia. Este blasfema. ¿Cuál era la blasfemia? Porque le dijo: los pecados son perdonados. ¿Y quién puede perdonar pecados? Solamente Dios, dicen los protestantes. En la tierra nadie puede perdonar pecados. Solo Dios. Y cuando la Iglesia Católica dice que los sacerdotes pueden perdonar pecados, es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Así le dijeron a Jesucristo. Este es blasfemia. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Decir que solamente Dios puede perdonar los pecados es pensar mal. Porque Dios, ¿por qué pensar mal? Porque Dios le dio poder a los hombres para perdonar pecados. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. Ya hay poder en la tierra. Y escuchen con atención lo que Jesús va a enseñar. Oigan. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados. O decir: levántate y anda. Y todo esto que Jesús hizo, de levantar al paralítico, de sanarlo, fue con un propósito teológico, una enseñanza teológica. Paren la oreja, porque aquí está, dijo Cantinflas, aquí está el detalle. Aquí está el centro, aquí está el queso de la tostada. Escúchenlo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre... Sepáis, los fariseos no lo sabían. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Todo lo contrario. Este es blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Y Jesús dijo: no, chicos, deben saber que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y para la muestra, un botón. Para que sepáis. Hay algo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Exactamente, esto es lo que los protestantes no saben. Por ignorancia dicen, es que nadie tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Por ignorancia, desconocimiento, porque Jesús ya dijo que sí en la tierra había poder para perdonar pecados. Sépanlo, otra vez. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre... Dejen la ignorancia. Sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ya hay poder en la tierra para perdonar pecados. Jesucristo lo dio. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vaya, decía el Espíritu Santo. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. Ya hay potestad en la tierra para perdonar pecados. Sigue. Entonces Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y escuchen lo que viene. Según la Biblia, ¿qué pasa cuando una persona ya aprende la lección que Cristo dio? Que en la tierra hay poder para perdonar pecados. ¿Qué pasa? Óiganlo. Aquí está escrito. De la Reina Valera. Y la gente al verlo, la gente al ver eso, se maravilló. Se maravilló. Que Dios le haya dado poder a los hombres para perdonar pecados. ¡Qué maravilla! Se maravilló. Y glorificó a Dios. Bendito sea Dios, que nos ha perdonado por medio de los hombres. Glorificó a Dios. Y aquí está
lo que enseña la Iglesia Católica. Pongan la lupa, tomen la foto, para que ustedes no le crean a los protestantes cuando dicen que los hombres no tienen poder en la tierra para perdonar pecados. La gente al ver esto se maravilló, alabó a Dios y aquí viene, tomen la foto. Y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Págata. A los hombres. Que los protestantes dicen, no, Dios no le dio esa potestad a los hombres. No se lo cuenten, pero sí se lo dio en Mateo capítulo 9, versículo 8, dice que la gente alabó a Dios que le dio esa potestad a los hombres. ¿Y dónde se lo dio? En Juan 20, 21. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonan le quedan sin perdonar. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Si tienen alguna pregunta, pues se los respondo. Si no, pues entonces culminamos por hoy. Si tienen alguna pregunta, con todo el cariño, se la puedo responder. ¿Quién quiere preguntar? Que se acerque. Y si no, pues hacemos la oración final. Padre, mientras si alguien se anima, ¿por qué no hace la comparación de qué pasó con uno de los 12 discípulos que iban a ser apóstoles? Que actuó exactamente como dicen los protestantes, que se confesó solo en la pata de un palo. Sí, el Judas no quiso creer en la misericordia de Dios, pecó, y en vez de buscar la misericordia de Dios, fue y se ahorcó. De allí viene lo que dice el protestante. Siga. Hay que confesar los pecados directamente con Dios o en la pata de un palo. Eso le pasó a Judas y se ahorcó. Reconoció su pecado en la pata de un palo, pero no recibió el perdón y se ahorcó. Y eso precisamente es lo que pasa con el cristiano que no reconoce su pecado. ¿Alguno tiene una pregunta o terminamos con la bendición? Venga por acá. Venga por acá, venga por acá. Cuando un sacerdote se separa de la iglesia y sigue dando los sacramentos, ¿es válido seguir a ese sacerdote? No, no es válido. Porque cuando ya queda excomulgado, cuando queda fuera de la iglesia, le quita la potestad que se le dio. Aquello que Jesús le dijo a Pedro, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Entonces, ya no. Solamente en caso de emergencia, en caso de muerte, ese sacerdote podría dar la absolución a una persona que se esté muriendo. Y no hay ningún sacerdote, él puede darle la absolución. Bueno, porque en este caso nosotros tenemos muy cerca lo que es Montemaría, que Montemaría, bueno, se hizo una secta porque era un padre, era un sacerdote, pero lo descomulgaron porque empezó a hacer milagros, pero la gente se quedó allá. Y ahora los hermanos separados es invitarlos mucho a Montemaría porque, bueno, pues allá está la verdadera religión. Entonces ese es el lema con lo que ellos nos llegan a engañar en la casa. Lo que tienen que mirar si verdaderamente ha sido excomulgado de la iglesia. Si ha sido excomulgado de la iglesia, no, el católico, por mucho que aprecie a ese sacerdote, no debe seguirlo, porque no seguimos a hombres sino a Dios. Y si él ya se salió de la iglesia por desobediencia, porque si es como usted me dice, es por desobediencia. Le dijeron, le llamaron la atención, le dijeron haga esto así, y por desobediencia dijo no, y se salió. Entonces es un gran problema, porque está separándose del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y al separarse, haga cuenta usted. Sáquese un ojo y póngalo en el cuarto y usted se viene para acá sola. ¿Qué pasa con ese ojo? Se muere. Quítese un brazo y déjelo en el trabajo y véngase para acá. ¿Qué pasa con ese brazo? Se muere. Si ese es parte del cuerpo de Cristo, pero se separa del cuerpo de Cristo, muere. Y todo el que lo sigue, si un ciego y otro ciego, los dos caen en un hueco. Los dos van a fracasar. Por eso, el católico no debe seguir hombres, debe seguir a Cristo. Y si ese sacerdote
desobedeció y se salió de la iglesia, entonces el católico tiene que decirle chao. Si usted se quiere tirar solo por un barranco para abajo, o se quiere lanzar de un edificio, láncese usted solo, yo no me lanzo con usted. Y eso está mal, es un pecado, de que los católicos así están. No, pero hacen milagros. Exactamente por esos milagros es que el diablo está engañando a la gente. Porque el diablo puede hacer milagros para engañar a la gente. Muy bien, ¿otra preguntita? Vamos pues a culminar dándole gracias al Señor. Padre omnipotente, le damos gracias porque en tu infinito amor nos ha permitido compartir tu palabra. Te suplicamos que esta semilla que ha sido sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón crezca para la cosecha de la vida eterna y fortalezca nuestra fe. Te pedimos por los hermanos separados para que escuchen tu palabra y no solamente crean en ti, sino te crean a ti. No solamente digan que son cristianos, sino obedezcan a Cristo, para que así, Señor, puedan vivir como tú mandas, en la única iglesia que tú fundaste, y así haya un solo rebaño con un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la oración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Gracias a todos ustedes, también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Un grato placer, hasta otra oportunidad. Dios les